$1.000 millones en sobornos. Se dice fácil, $1.000 millones con la necesidad que tienen los venezolanos en este momento, con la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, con los muertos por hambre y por falta de medicamentos. Es increíble. Para hablar de este tema, quiero darle la bienvenida a Maybor Petit. Ella es periodista investigativa, especialista en política venezolana y latinoamericana. Maybor, bienvenida, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, Idania. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Uno no puede dejar de impresionarse cuando escucha o maneja las cifras que implican toda esta trama de corrupción que se ha establecido alrededor de estas personas, Maybor. Sí, ciertamente. Bueno, la cifra exacta, Idania, todavía no se conoce. Sí, lo que sí se sabe... Esto es lo que está por encima, ¿no? Son los $1.000 millones que aceptó Alejandro Andrade haber recibido de esta trama de corrupción. Pero hay unas cuentas que aparecen en la acusación federal que definitivamente nos hacen pensar que los montos son muy por encima de esos $1.000 millones, definitivamente. Ahora, ¿cómo comienza esta historia? ¿Dónde comienza esta historia? De acuerdo a la acusación, empieza más o menos en el 2008, cuando Andrade era el tesorero y Raúl Gorrín empieza a trabajar con una serie de empresas que crean en Panamá, específicamente 3, para empezar a lograr dinero. Recuerda que en ese momento en Venezuela estaba el control cambiario y era beneficiario para aquellos que tuvieran acceso a los dólares del gobierno a precios preferenciales, conseguir esos dólares a través de unas empresas ficticias de exportación y luego venderlos en el mercado cambiario. Y así ocurrió. Empezó en el 2008 con la anuencia de Andrade, de acuerdo a los papeles federales, y de allí en adelante eran tanto los montos, Idania, que Gorrín decidió asociarse en el año 2010 con unos individuos. Aquí aparece solamente involucrado Gabriel Arturo Jiménez Aray, pero Banco Peravia tenía otro sujeto de nombre José Luis Santoro, que está prófugo de la justicia de la República Dominicana en este momento. Y bueno, allí con un banco ya en República Dominicana les era mucho más fácil, lograr que ese dinero se transfiriera y posteriormente iba a cuentas suizas. En la acusación federal se habla que uno de los bancos principales que participó en este proceso es el HSBC, que es un banco suizo de la banca privada, que ha estado también involucrado en otros casos de corrupción ligados a Venezuela. Y pues de ahí en adelante ese dinero venía justamente al estado de la Florida y a la ciudad de Nueva York, donde se invirtió en miles de millones en propiedades, en caballos, en objetos de lujo y en una gran cantidad de elementos que mostraba que tenían que blanquear el dinero en relación al propósito que se habían planteado. Y 2, la evidencia de que no era un esfuerzo ganarse ese dinero, y pues aparecen unos montos en la acusación que definitivamente te preocupa muchísimo, ¿no? Claro. Porque hay, por ejemplo, facturas de veterinario, Idania, de $15,000, arreglos a casas por $117,000, y hay una factura que llamó muchísimo la atención, que es la compra de un sistema de seguridad, Idania, para la Cancillería venezolana, para la oficina en Caracas específicamente, por un monto de 1.103 millones. Es decir, había un manejo del dinero abundante. No sabemos específicamente a qué se refiere cada monto porque todavía esos documentos no han sido presentados. Como bien lo dijiste en la presentación, hay 2 personas que están bajo custodia de las autoridades norteamericanas, Andrade y Jiménez Aray, que ya están esperando sentencia la próxima semana. Ellos fueron arrestados, uno en el 2017
en noviembre, y luego pues en diciembre Andrade se declaró culpable de los cargos, y posteriormente pues este señor banquero, o aparentemente banquero, Jiménez Aray, que se declaró culpable en el marzo del 2018, pero se dio a conocer esta semana ambos documentos, lo que Claro. indica que Raúl Gorrín sigue siendo fugitivo, ahora pasó al estatus de fugitivo de la justicia. Y bueno, hay otras personas involucradas que se Sí. encuentran aparentemente en proceso de extradición desde Europa. Ok, o sea, pasó a su estatus de fugitivos en relación a Gorrín. 1.100 millones para un sistema de seguridad. Y esta es una de las cifras que vamos a ir conociendo. Ahora, imagino que tanto Andrade como Jiménez Aray habrán negociado con la justicia estadounidense el ir soltando esta cantidad de pruebas o testimonios para lograr armar este rompecabezas. Sí, definitivamente en los acuerdos de culpabilidad, tanto de Andrade como de Sí. Jiménez Aray, se ve que ellos suministraron información y que entregaron a la justicia aparentemente correos electrónicos que habían cruzado con el principal acusado Raúl Gorrín y con otros que todavía no tienen cara, pero que ya muchos sabemos quiénes son, ¿no? Hay transacciones, hay montos de dinero pagado inclusive en efectivo, para lo cual se utilizaban varias compañías. La acusación dice que fueron 3 empresas que crearon específicamente para este fin en Panamá, pero que posteriormente se crearon muchísimas más en varios países, y particularmente en el estado de la Florida, que es como el centro principal donde se desarrolla esta trama de corrupción. También está en la ciudad de Nueva York, se compraron bienes inmuebles bastante costosos. Bueno, aquí el real estate realmente es costoso, pero estos individuos compraron inclusive en un edificio varios apartamentos, lo que indica pues el manejo importante y la necesidad de blanquear ese Claro, capital a como diera lugar, ¿no? claro. Ahora, cuando uno maneja las cifras, ¿no? Cuando uno ve las cantidades, uno se pregunta, ¿nadie se dio cuenta? ¿O todo el mundo se daba cuenta, pero en esta fiesta de corrupción en Venezuela a nadie le importa lo que haga el otro porque todo el mundo está viendo qué parte agarra mejor? Tristemente, en Venezuela hay una cultura de la corrupción que se ha ampliado en las últimas 2 décadas. No es nuevo, pero estos procedimientos que lograron esquilmar del Estado venezolano miles de millones de dólares no era o no podía ser invisible. Es decir, que las autoridades de la Contraloría General de la República, y incluso hay muchos elementos que se habían presentado como denuncias en la prensa sobre la riqueza súbita de Raúl Gorrín o los señalamientos que se habían hecho de Alejandro Andrade, pero ninguna de las autoridades actuó. En ese momento, estamos hablando entre el 2008 y el 2017, fueron varios los funcionarios que tuvieron bajo su responsabilidad revisar las cuentas y aplicar la justicia, pero nunca ocurrió nada. Desde el año pasado, a raíz de este escándalo, se hicieron unas solicitudes a España para que fueran extraditados algunos de los personajes involucrados en este caso, pero es justamente a raíz de que se conoce que Alejandro Andrade había sido arrestado y estaba suministrando información a la justicia norteamericana. Así es que hubo una gran parte de impunidad por parte de todos esos funcionarios que tenían la responsabilidad idónea de averiguar, de revisar y de aplicar la justicia, pero en Venezuela eso no existe. Evidentemente. Ya que hablaste de las propiedades y de lo que se ha incautado, de lo que va a subasta, yo quiero revisar una nota que se hizo en el Centro Internacional de Noticias, porque como parte de su acuerdo de culpabilidad, como has dicho, el extesorero de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien tiene su residencia, la ha tenido en Florida, aceptó la confiscación de todos estos activos involucrados, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones, cuentas bancarias. Repasemos esta nota y ya regresamos y lo comentamos, pero es bueno para que la gente entienda de qué estamos hablando.
Son 24 las propiedades confiscadas por Estados Unidos al empresario venezolano Raúl Gorrín. Aparecen varias mansiones en la ciudad de Coral Gables, en Florida. Como esta, avaluada por agentes inmobiliarios en $8 millones. Tiene piscina y hasta una sala de cine. Esta otra cuenta con lujosos espacios y muelle propio. Tiene un valor de $4 millones. También aparecen lujosos apartamentos en Florida y en Nueva York. Entre las propiedades relacionadas de Alejandro Andrade, el tesorero de Hugo Chávez, fueron reportadas estas lujosas viviendas por la Corte del Distrito Sur de Florida. Una mansión en Wellington con establo propio avaluada en casi $5 millones. Esta otra vivienda en la misma ciudad con lujosos espacios está valorada en entre $3,5 millones y $6 millones. También fue reportada una casa con vista al mar en Palm Beach. Su precio en el mercado oscila entre los 8 y $13,5 millones. En el documento judicial además fueron relacionados caballos de carreras, así como lujosos relojes y automóviles. Y esto, como hemos dicho, es lo que sabemos, lo que se sabe hasta ahora. Habrá que esperar qué va a aparecer en este proceso. Y a propósito de esto, Maybor, ¿qué viene ahora? A partir de aquí. Bueno, viene la aplicación de la justicia. En el caso de Andrade, como te digo, va a ser sentenciado la próxima semana, al igual que Jiménez Arraiz. El 27 vamos a saber cuántos años le va a dar la justicia a Andrade y el 28 a Jiménez. Con Gorrín no se sabe, puesto que él se encuentra fuera de custodia de las autoridades norteamericanas, se encuentra aparentemente en Caracas. Una fuente nos informó que desde que Andrade se declaró culpable y se entregó a las autoridades, desde ese mismo momento Gorrín no pisa territorio norteamericano. Así es que él sabrá dónde moverse, pero definitivamente hay una orden de captura, puesto que él pasó al estatus de fugitivo y por tanto, pues en cualquier puerto o aeropuerto internacional donde él pase, pues va a ser arrestado porque tiene ya una orden de captura desde hace ya 2 meses. Por tanto, la justicia se va a aplicar. Se están esperando 2 personas involucradas en este caso, Idania, que están en un proceso de extradición. No se ha suministrado la información oficial, aunque ya nosotros creemos saber quiénes son. Y una vez que estas personas lleguen, pues tendrán que enfrentar la justicia. Dentro de ese expediente, de este caso en particular, hay otros conspiradores que todavía no han sido identificados y por tanto pues no sabemos quiénes son, pero definitivamente están bajo el radar de la justicia internacional. Maybor, y una última pregunta. Hoy se corrió el rumor, por decirlo, porque no es la información, de que estos casos, o este caso en particular, porque hay otros, pudieran vincular a la hija de Hugo Chávez, a María Gabriela Chávez. Hasta el momento no existe ningún documento oficial donde se pueda corroborar esa especulación. Sabemos que la relación que existía entre Hugo Chávez y Alejandro Andrade, y Hugo Chávez y se informa que Gorrín y este grupo. Sin embargo, sus hijas no están mencionadas ni hay ningún tipo de alegación que nos permita pensar que ellas están en este expediente en particular, aunque no se descarta obviamente por los elementos de corrupción que se manejan que estén en una investigación paralela. Maybor Petit, gracias por acompañarnos como siempre, gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender toda esta trama de corrupción que ha destapado la justicia estadounidense. Gracias y buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Un gran saludo y bueno, estamos aquí esperando que se produzcan nuevos elementos para reportarlos. Así es, estamos en contacto. Maybor Petit, periodista de investigación.